Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Hoy queremos compartir esta charla que consideramos más que necesaria por todo lo que está sucediendo. Son espacios necesarios donde hay que intercambiar, pero también donde hay que accionar. Siempre decimos desde APDH que no nos quedamos solamente con comunicados, sino que accionamos, y esta es una de las formas. Y cuando se nos ocurrió esta idea, hablamos con Marina y con José, que automáticamente nos dijeron que sí. Y Marina pensó un título, a mi parecer, genial para esta charla, porque creo que engloba un poco todo lo que se va a hablar hoy acá, que es Latinoamérica, soberanía en disputa, reflexiones sobre la intervención militar norteamericana en Sudamérica y los desafíos de la militancia. Es un poco amplio, pero bueno, tenemos tiempo. En primer lugar, quiero hacer los agradecimientos correspondientes porque sé que después empezamos a hablar y nos olvidamos. Así que muchísimas gracias en primer lugar a ATE, que automáticamente nos cedió este espacio. Desde tempranito están aquí organizando todo. Muchas gracias, Maxi, ahí en el sonido. Agua Dulce, muchísimas gracias, que hoy se ofreció a compartir algunos temas mientras iban llegando los compañeros, y lo cual agradecemos muchísimo. Es un compañero militante que está siempre, y eso hay que rescatarlo, porque son compañeros valiosos que están siempre con la palabra justa, acompañando con música, porque también la música y el arte es una manera de denunciar. Así que muchísimas gracias, no lo veo por allí, pero bueno, le extendemos el agradecimiento. Y también, bueno, quiero compartir la primera adhesión que llegó a esta jornada, que es desde la Mesa de Organismos de Derechos Humanos de Rosario, la cual integra también la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Rosario, la Asociación Anaí Filial Rosario, Hijos Rosario, Abuelas Filial Rosario, la Ronda de Madres de Plaza 25 de Mayo, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Sitio de Memoria Biblioteca Popular Constancio Vigili, Nietes Rosario, que están aquí tan presentes también, familiares de detenidos desaparecidos y presos políticos Rosario, y el colectivo de expresos políticos. Muchísimas gracias a la Mesa de Organismos, que sumó su adhesión desde un principio. Y antes de cederle la palabra a los compañeros, quisiera compartir algunos lineamientos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que no podemos dejar pasar de largo. Y en primer lugar, es que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos repudia la invasión y los bombardeos efectuados por fuerzas militares estadounidenses en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el asesinato de seres humanos, más de 80 personas asesinadas, entre ellas muchísimos militares cubanos que estaban realizando tareas de protección y de defensa institucional, y por supuesto el secuestro del jefe de Estado y su esposa. Condenamos también el accionar norteamericano, que ignoró todas las leyes y tratados internacionales, implicando un nuevo avance imperial sobre la paz, la soberanía, la democracia y los derechos humanos, y fundamentalmente una cruel violación a la autodeterminación de los pueblos. Esto es fundamental reconocerlo. Rechazamos cada una de las falsas e innumerables narraciones legitimadoras de su criminal accionar, habitualmente enunciadas por los Estados Unidos para encubrir precisamente sus intereses económicos y geopolíticos. Lamentamos estas feroces intervenciones armadas en diversos países, cuyo fin principal es la apropiación de recursos naturales, y esto lo dejó bien claro el presidente Donald Trump. Si uno escucha sus distintas intervenciones, mencionó 22 veces la palabra petróleo y nunca pronunció, por ejemplo, la palabra democracia. ¿Nos sorprende? No, no nos sorprende, pero acá deja claro cuál es su finalidad. Lamentamos también la persecución de diversos líderes de todo el mundo que defendieron los intereses populares y el hostigamiento sobre quienes aún los defienden hoy en día. Y reafirmamos fundamentalmente que bajo la excusa de la lucha externa contra el tráfico de drogas,
Estados Unidos pretende controlar el petróleo, tal como lo admitió, como decía, en distintas oportunidades, y su precio internacional, más el gas y otros recursos naturales del Estado venezolano. Y no quiero dejar de mencionar algo que es importantísimo y que hay que reflexionar mucho sobre esto, porque en el momento en que cualquier ciudadano o ciudadana de cualquier país celebra una invasión extranjera a otro país, está avalando crímenes. Y esto hay que decirlo, porque hay muchísimas personas hoy, vuelvo a repetir, desde distintos países que están celebrando esta intervención. Pero también hay una gran solidaridad internacional y eso también hay que destacarlo. Así que yo celebro este espacio, le agradezco a los compañeros que automáticamente nos dijeron que sí, les agradecemos a ustedes que nos cedieron el lugar y bueno, ya le doy la palabra a los compañeros que son quienes van a hablar más extendido. Así que en primer lugar la presentamos a la compañera Marina Magnani. Ella es militante peronista desde el año 2004, concejal a mandato cumplido entre los años 2016 y 2023, integrante de la mesa directiva de APDH Rosario y asambleísta nacional de APDH. Un poco arrepentida en este momento de la pertenencia peronista, la verdad. La verdad es que estaba viéndolos a todos y me acordaba cuando yo era joven adolescente, este mismo lugar era sede de muchas charlas de formación. De hecho, era un contexto donde políticamente, con muchas similitudes al de ahora, y los jóvenes teníamos una necesidad enorme de formarnos políticamente y ATE era sede permanente. De hecho, la primera vez que estuve con alguien que nos dio una mirada sobre Asia Central, lo que mal llamamos Medio Oriente, fue acá mismo, una charla con compañeros acá donde nos explicaron la geopolítica del imperio en Asia Central. Y la verdad es que me alegra como, bueno, estar yo ahora en este lugar, pero que este siga siendo un lugar de pensamiento, ¿no? Y gracias a la PDH, porque bueno, la verdad que un 13 de enero, con este calor, haber convocado tanto compañeras y compañeras para pensar esto, en un contexto que no es cualquier contexto. Yo lo digo siempre para tratar de internalizar la idea, para poder, desde ese conocimiento, hacer política sobre ese problema. Rosario es la sede latinoamericana del sionismo, no es cualquier lugar. Este es un lugar donde incluso los medios que se autodefinen progresistas son sionistas. Todos los canales de televisión hoy de la Argentina están hablando de que Macri le tocó el culo a una mina en una fiesta, de que se separó de Julián Aguada, que Julián Aguada lo cagó con no sé quién, y nadie está hablando de que están por empezar una tercera guerra mundial, porque todos tienen intereses comprometidos con el sionismo, que es el que está promoviendo junto a Estados Unidos esa desestabilización del mundo. Entonces, dos cosas: recuperar estos ámbitos de formación entre militantes, yo creo que es una tarea fundamental, porque por lo menos en la Argentina no hay ningún medio de comunicación al que uno pueda recurrir. Y cuando digo ninguno, es ninguno. No es el Destape, no es Tonietti, no es Futurock, no es Página 12. Son todos medios cuya línea en materia de geopolítica internacional es la del sionismo. Solamente se puede ver y leer autores de otros países. Lamentablemente esa es la situación. Obviamente con José ponemos a disposición después portales, canales, podcasts, un montón de cosas que se pueden consultar. Pero yo les pido, por favor, hagan un esfuerzo de información y no son con medios nacionales. ¿Vieron el dicho ser más papista que el Papa? Somos más sionistas que los medios en el Estado de Israel. Eso es tremendo. Una explicación, ¿no? Tenemos colonialismo de población, somos una población implantada, somos un experimento muy parecido al que es Israel y bueno, eso tiene consecuencias
culturales. Pero bueno, este era un intento de avanzar sobre algunos pantallazos de información, algunas hipótesis y charlar entre nosotros en base a eso. Lo que primero me parece importante es ver algunos números. Esto es un mapa que no es el mapa mundi que ustedes ven habitualmente, es el mapa con la escala real. En el mapamundi, como habitualmente lo vemos en el Google Maps, están distorsionados los tamaños reales. Ustedes acá van a ver que esto es Rusia, esto es China, me voy acá, esto es África, que es más grande que todos los demás países, pero a partir de la acción de los ingleses, de la acción colonialista de Inglaterra, subdividida en una cantidad de administraciones que hace inviable cualquier posibilidad de organización política. Similar a la situación de Sudamérica, con la excepción de Brasil, que tiene casi el mismo tamaño de China, Argentina, que tiene un espacio importante, Estados Unidos, que en su unificación con Canadá, que es casi un territorio anexo, y Alaska, se quedan con todo este bloque continental. Yo lo que puse acá para entender esto de los mapas y entender un poco en qué marco estamos, es este concepto, el Lebensraum, que es el concepto de espacio vital. El concepto fue desarrollado por un geógrafo alemán, pero es el concepto que usa Hitler para la expansión al este. Pero antes que Hitler, el que escribe sobre eso es Henry Ford, que era un empresario norteamericano que escribe un libro en el cual Hitler se inspira. ¿Y por qué traigo a colación esto? Para entender que la vieja obsesión de Europa por secesionar Rusia y la vieja obsesión de Hitler por anexar Rusia tiene su origen en Estados Unidos yendo hacia la costa, hacia las rocallosas, conquistando todo el oeste y configurando este fuerte natural que es Estados Unidos, que tiene de un lado un océano, de otro lado un océano, y no hay ninguna vía de ataque terrestre para Estados Unidos, salvo a lo que empieza a pasar ahora recientemente, que es por acción del cambio climático y los deshielos, esto que es el estrecho de Bering, que es lo que los conecta con Rusia, esto es Alaska, Canadá, Estados Unidos, Canadá en términos geopolíticos es como una colonia norteamericana, esto es Rusia. Entonces, esta obsesión por Groenlandia tiene que ver con que ya los barcos chinos están navegando por acá, los barcos rusos pueden navegar por ahí, se generó una vía logística que abarata costos y Estados Unidos quiere apropiarse de esas vías marítimas. Entonces, por eso también esto de Groenlandia en el medio. Además de que tiene recursos, etc. Perdona. Sí. Es que en los dos mapas hay una diferencia muy grande en el tamaño de Groenlandia. Porque la escala real de Groenlandia es la primera. La escala real de Groenlandia es esta. Lo que pasa es que nosotros trabajamos, habitualmente se instaló un mapa que tiene, por efecto del mapa plano puesto en algo circular, hace como una extensión del Ecuador hacia el norte y hacia abajo, que además tenía que ver con una colonización cultural de mostrarnos que los países dominantes son más grandes de los que son y mostrar a Europa fundamentalmente más grande de lo que es. Esto hago un paréntesis porque siempre hay que hacerlo. Nosotros vivimos, toda la historia de nuestras vidas es vivir en una fake news permanente. Desde todo lo que aprendimos es mentira. El viejo continente le decimos a un lugar... ¿Qué pasó? Le decimos el viejo continente a un lugar que no es un continente y que es la civilización más nueva del mundo. O sea, todo existía antes que Europa y nosotros le decimos el viejo continente. Creemos que el teorema de Pitágoras lo inventó Pitágoras, digamos. Nosotros vivimos en una fantasía desde nuestra más temprana edad y bueno, el tema de los tamaños del mundo es parte de esa fantasía. Porque el teorema de Pitágoras lo inventaron los egipcios hace 6.000 años y Pitágoras probablemente fue uno de los que lo escribió, pero los griegos no hacían construcciones piramidales
real y no, eran otros pueblos los que lo usaban. Esto que está acá, también, que es un dato para entender un poco el marco del mundial del conflicto, esto es la evolución de la deuda externa norteamericana. Esto que, bueno, ven 35 trillones de dólares desde el año 2007 hasta el año 2025, esa es la expansión de la deuda norteamericana. Y esto, bueno, está en inglés, pero esto es la deuda en relación a la Reserva Federal, es decir, es una deuda que no tiene sostenimiento en ningún patrón, es una deuda, acá hay mucha gente grande que ya lo sabe, pero hay gente joven que no, y entonces, digo, el sistema financiero se basa en un concepto básico que es, vos me das $1 para guardar, yo como entidad financiera ese dólar se lo presto a 10 personas, por ende hay $9 que yo inventé. Por eso tanto los liberales como los marxistas decimos que los bancos son creadores de moneda. Hay $9 que se inventaron, que no existen. Bueno, Estados Unidos lo que hizo con el dólar fue tener el patrón oro hasta el año 71, ahí abandona el patrón oro, es decir, que cada dólar dejaba de tener un respaldo en oro material y convierte el patrón rival, patrón petróleo. Digamos, el dólar estaba respaldado en recursos energéticos. Eso le sirve a Estados Unidos para hacer una expansión monetaria desproporcionada, pero sostenida ¿con qué? Con un recurso que ellos no tienen, porque Estados Unidos tiene reservas de petróleo, pero la mayor parte de la reserva de petróleo no está en su tierra. Entonces, sostener esa expansión monetaria requiere manejar pozos de petróleo. ¿Cómo lo hacen? A través de la guerra. Entonces, la guerra, el sostenimiento de territorios ocupados se van a convertir en el sostén de la moneda norteamericana y el sostén del equilibrio económico de Norteamérica desde el año 71. Yo lo explico esto porque siempre escuchamos lo del patrón dólar y por ahí no todo el mundo tiene obligación de entenderlo, pero se basa en eso, que la moneda estadounidense es válida, en tanto Estados Unidos domina pozos petroleros y puede refinar petróleo. Y esto también es importante. ¿Qué hace Estados Unidos con esta deuda? Decir, bueno, ¿por qué se endeudan tanto? ¿Qué hacen? Financian a Israel, Arabia Saudita, a Emiratos Árabes, a Corea del Sur, a Japón, porque son todos estados que son inviables en sí mismos, pero están cerca de esta égida que veíamos de Rusia y China. Podemos pensar como portaaviones norteamericanos cerca de los países sobre los que quieren tener todo el tiempo un desgaste, generar una fragmentación de su territorio, generar un retraso en su proceso de desarrollo natural, etc. También financian grupos terroristas, porque en Latinoamérica todas las fuerzas armadas que reprimen a los pueblos son estatales, ¿no? Latinoamérica tiene esta particularidad, pero en los países donde las Fuerzas Armadas responden a un interés patriótico, un interés nacional, lo que hace Estados Unidos es financiar agentes terroristas, grupos yihadistas, el MKO en Irán, Boko Haram en África, bueno, todos los grupos yihadistas que son los que desestabilizan a los gobiernos soberanos. Lo que empezó a ocurrir en los últimos años es que China empezó a comerciar, a partir de todas las sanciones norteamericanas, empiezan a comerciar con otras monedas. Entonces empieza a haber, le llaman un petroyuan, la operación de combustibles con moneda china. También China lo que hace para tener una maniobra de control del balance monetario es adquirir deuda norteamericana, adquieren deuda en dólares. Esto parece contradictorio, por un lado dejar de usar los dólares y por el otro adquirir bonos de deuda norteamericana. Lo que pasa es que para los chinos Estados Unidos tampoco puede caerse como mercado porque son 381 millones de personas en el mercado de América del Norte
y es un sector de alto consumo. Entonces, para China, como productor de manufactura, el mercado norteamericano es importante. Entonces tienen como esta doble relación de desfinanciarizarse del dólar ellos mismos, pero a la vez sostener el dólar para que Estados Unidos siga siendo un consumidor de sus productos, básicamente. Nosotros acá lo que vamos a ver es, hecho ese marco general, este es un mapa sobre la producción petrolera de Estados Unidos, de Venezuela. ¿Por qué hacía toda esta aclaración del petrodólar y el sostenimiento del dólar en base al petróleo? Venezuela fue sede de la OPEP, que es son los 13 países que en su momento, en el año 62, se juntan para empezar a imponerle a las empresas norteamericanas un precio justo al petróleo. Las empresas norteamericanas saqueaban el petróleo de los países árabes. En el 62, a raíz del impulso de Abdel Nasser y de todo un movimiento panarabista, se construye la OPEP como elemento de negociación contra las empresas norteamericanas para tener precios justos del petróleo. Venezuela fue la sede de la OPEP. Esto yo lo menciono porque en términos simbólicos, cuando Trump dice queremos recuperar nuestro petróleo, muchos lo interpretan solo como que habla de las nacionalizaciones del 76. No. Venezuela fue la sede de la OPEP. Entonces, hay un rencor histórico a esa sublevación política. Pero, como en el 69 impulsan la guerra de Israel contra Egipto, derrotan a Nasser pierde ascendencia sobre el mundo árabe y el panarabismo, no me va a salir. Queda como proyecto, queda muy debilitado, queda en Libia, queda un proyecto de resistencia, pero ahí empieza Estados Unidos a ganar hegemonía, hace un cambio de gobierno en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes, con lo cual dos de los países que estaban dentro de la OPEP se vuelven países aliados. Entonces debilita un poco la OPEP y además generan el fortalecimiento de países extra OPEP que también eran petroleros. Cuestión es que ahí es cuando Estados Unidos va lo del patrón dólar. Venezuela entonces se convierte en algo muy importante, porque tiene reserva para 40 años de crudo. Estados Unidos tiene una reserva que se calcula para 10 años, Venezuela tiene reserva para 40. O sea que si Estados Unidos domina Venezuela, tiene una garantía de autonomía energética de 50 años. 50 años, en términos de un imperio como el norteamericano, es mucho. Y lo que vemos acá es que cuando en el 2013 ocurre algo que yo no lo dije. China anuncia el proyecto de la Franja y la Ruta. China anuncia que sale al mundo a generar rutas comerciales. La vieja ruta de la seda, China anuncia que va como hegemón comercial a reconstruir esos vínculos comerciales con otras naciones. En ese momento Estados Unidos impulsa una serie de sucesos, incluyendo la muerte de Hugo Chávez, que al día de hoy ya nadie duda de que fue muerte por envenenamiento. Inmediatamente empieza en Venezuela un proceso de transición donde Maduro asume, combinado con sanciones económicas que empiezan a generar un descenso de la producción de petróleo. Se intensifica muy fuertemente en el 2017 y en el 2019 ya directamente es casi un bloqueo total. Para entender el tema de las hambrunas, del desabastecimiento, los 8 millones de venezolanos que se van de Venezuela, hay un contexto genuino de guerra económica. Cuando hablamos de sanciones, hablamos de, por ejemplo, un registro que hace Steven, no me sale el nombre de un periodista norteamericano, que él registra en el sistema de salud venezolano 40.000 muertes en solo un año y medio, producto de no poder ingresar elementos médicos básicos que Venezuela no producía. Y esto lejos de condenar a los venezolanos, decir, ¿por qué no producías eso? Fue un país que durante 100 años se desarrolló, su oligarquía los desarrolló
como proveedores de commodity petróleo, no tenían diversificación industrial, no tenían, de hecho no fabricaban alimentos. Venezuela vendía petróleo y no fabricaban los alimentos que ellos mismos consumían, tenían que comprarlos. Por eso la alianza con Argentina fue muy importante en su momento. Una de las cosas que bombardearon ahora el sábado pasado, una de las cosas que bombardearon fueron institutos tecnológicos agroalimentarios que tenían financiamiento chino, porque lo que a China le interesa de Sudamérica es lo único que ellos no pueden conseguir, que es abastecimiento de comida. China es autosuficiente en todo, menos en la comida. Para la cantidad que son, Sudamérica representa un recurso fundamental. Entonces, en general, todas las inversiones chinas están orientadas a eso. En Venezuela, además del acto criminal que cometen, destruyen el Instituto Matemático, el Instituto Agrotecnológico, de otro lugar que era un centro de investigación que no me acuerdo el nombre, bueno, de desarrollo. Y estas son las caídas. Estados Unidos genera que Venezuela deje de producir en un periodo de 3 años el 90% de su petróleo. Es decir, que Venezuela entra en un proceso de genuina crisis económica tremenda. O sea que es verdad, digo, cuando los venezolanos que se iban, que se quejaban, todo eso fue verdad. Lo que nadie te dice es esto, es que fue una guerra económica. No lo dice nadie, incluso yo no sé si estos días estuvieron consumiendo, por ejemplo, a Rolando Graña, que está en Colombia y está haciendo cobertura. Rolando Graña siempre se propone como un tipo muy antimilerista, creo que es peronista o por ahí, pero bueno, en ningún momento dicen que Venezuela fue víctima de una guerra económica y de actos terroristas, porque también a la hora de hablar de la persecución a opositores y de las sanciones a militantes, etcétera, más allá de una genuina discusión de que hay gente que te dice, che, no, pero se van, se exceden, no puede ser, fulano era re compañero, era re chavista, lo metieron en cana. En un contexto donde las guarimbas prendieron fuego a gente, la verdad es que se está en un estado de guerra donde todo se torna muy difícil. A mí me gusta a veces pensar, traigo a colación este tema porque en Irán está pasando lo mismo. Están acusando al gobierno iraní de ser ilimitado con las represiones, pero Irán tuvo un proceso de 20.000 muertos en atentados terroristas en los últimos 15 años. A mí me gusta a veces intentar comparar con nosotros mismos después de los bombardeos del 55, donde Perón y la cúpula del gobierno en ese momento deciden no tomar sanciones significativas con los que bombardean la Plaza de Mayo, y 18 años después los encontramos dirigiendo el proceso del 76. Luciano Benjamín Menéndez era uno de los que estaba manejando esos aviones y después dirigiendo la represión en Córdoba, ¿no? Y hubo otros más. Digo, a veces dimensionar que en el contexto en el que están estos países gestionando un enfrentamiento con Estados Unidos no es el de simples marchas. De hecho, Irán, por ejemplo, hace 2 días atrás, no sé si lo vieron, hizo una reunión en un lugar como este a todos los embajadores de los países europeos y los hizo ver videos de la marcha donde se ve claramente a personas que están infiltradas en las movilizaciones disparando con armas de fuego. Juntaron a todos los diplomáticos europeos que están ahí para mostrarles eso. Entonces, en ese contexto, a veces juzgar cuáles fueron las acciones represivas o de persecución, me parece que en Argentina se caía mucho en hacer una cosa muy trivial, demasiado trivial. Cuestión que llegamos a esta caída de la producción de petróleo. Estados Unidos le pone límite a todas las empresas norteamericanas para operar en Venezuela. Venezuela se desploma. Lo único que les queda es garantizar lo mínimo e indispensable para el desarrollo de la vida. Pero hace 2 años, antes de Trump, con el gobierno de Biden, hacen un acuerdo con Chevron, muy criticado por las izquierdas y muy criticado
por el sector de Trump, que lo acusan a Biden de ser colaboracionista con Maduro. El acuerdo con Chevron le permitía a Venezuela recuperar un poco de producción y con la ayuda de China empiezan a hacer un proceso de recuperación económica. En un año y medio crecen, pero crecen además con un crecimiento equitativo socialmente, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Guyana, que es el país que tienen al lado, que tiene un crecimiento del PBI exponencial, pero ninguna distribución. Es un crecimiento que se concentra en una o dos empresas, una oligarquía muy pequeña y no hay ningún beneficio para su gente. Bueno, voy a pasar más rápido, estoy hablando mucho. Este mapita, ¿llegan a leerlo? Bueno, así no menciona. Todo esto es lo que hay acá, en Sudamérica y en Centroamérica. Y hay un tema del oro y la plata, no es para hacer cadenitas y aros, es porque se utilizan los semiconductores de toda la producción tecnológica. Entonces China consume enormes, ingentes cantidades de oro y plata. Eso elevó el precio en el mercado internacional y eso hace también que Estados Unidos quiera controlar, porque los lugares donde hay más reserva de plata son en Sudamérica. Es una cosita más que se agrega al petróleo, que se agrega a la tierra rara, que se agrega al litio. La verdad que a esta altura es una desgracia porque tenemos un montón de cosas. Bueno, este es un mapita para tener en claro el intervencionismo estadounidense en América Latina, que lo que tenía de particular antes es que nunca en Sudamérica se había dado de una forma explícita. Siempre había sido a través de la CIA, la estrategia de Kissinger, que era financiar fundaciones, financiar el soft power, ¿no? Nunca era así caer con un bombardeo. Y eso, ¿saben por qué lo menciono? Es muy especialmente perturbador que toda nuestra dirigencia política haya visto cómo ponían el bombardero más grande del mundo con 18 barcos bombarderos en las costas del Caribe y que no hayan dicho nada. Pensar que Estados Unidos iba a hacer una movilización del portaaviones más grande que tiene con 18 bombarderos para dejarlos ahí solamente, digamos, nadie en su sano juicio piensa eso. Toda nuestra dirigencia política lo omitió, la dirigencia latinoamericana en general lo omitió. Y eso explica también por qué ese ataque ocurrió. Porque en un contexto de 12 años de guerra económica, de deslegitimación de un gobierno, también producto de ese desgaste, de acusaciones permanentes que tuvo de todos los gobiernos latinoamericanos a su sistema político y después el silencio frente a esa afrenta militar, bueno, va de suyo que estaba regalado en Venezuela, ¿no? Y cuando escucho por ahí compañeros que critican a los compañeros que quedaron ahí en Venezuela, pensemos que cuando vos tenés 19 bombarderos en la puerta de tu casa, que te disparen o no, es un hecho aleatorio e intrascendente. Si están ahí porque te pueden disparar, eso ya determina la decisión política que vas a tomar. Porque a mí no me interesa en lo más mínimo toda la evaluación de si lo entregaron, si no lo entregaron, si fue así, si fue así, si acordaron. Es irrelevante. Estamos hablando de un país que quedó solo, aislado. Las dos potencias que son aliadas comerciales están a 19.900 kilómetros de distancia y esos compañeros tuvieron un enfrentamiento, murieron 100 personas de la Guardia Presidencial, murieron civiles, les hicieron un apagón cibernético a escala y secuestraron al presidente, a la primera dama. El presidente no podía caminar, se notaba que tenía una renguera, la primera dama estaba golpeada, con una costilla quebrada. Así lo llevaron a una corte norteamericana. Digo, me parece un poco, por un lado cruel y por el otro lado me parece irresponsable
estar evaluando o juzgándolos, digamos. Nosotros venimos a un proceso de entrega de soberanía que fue sin un tiro. O sea, la Argentina es un protectorado norteamericano y nosotros estamos vivos y dando una charla. O sea, un pueblo que está hace 12 años peleando, me parece que lo que hay que hacer es apoyarlos, respaldarlos, ver cómo van a seguir ese proceso, ver cómo pueden negociar sus condiciones de existencia con alguna dignidad y tratar de apostar a reconstruir un proceso que vuelva a la unidad latinoamericana, que es en definitiva lo único que nos va a dar una garantía de existencia digna a todos los pueblos que integramos el continente. Yo no voy a seguir porque tengo una banda de cosas, pero de cuadritos, es mucha información, pero esto es relevante. Los países que tienen reservas más probadas de crudo son esos que ven ahí: Venezuela, Arabia Saudí, Irán, no sé si les suena, Canadá, pegadita a Estados Unidos, Irak, Emiratos Árabes, Kuwait, Rusia, Estados Unidos, que también tiene, y Libia. Pero los países que lo procesan son Estados Unidos, China y Rusia. ¿Por qué? Y vuelvo en esto con la crítica que se le hace a Venezuela. No, porque la caída de la producción. La instalación básica para refinar petróleo sale 10.000 millones de dólares. En un contexto de guerra económica, de bloqueo total, de crisis, 10.000 millones de dólares no los tenés. De hecho, no lo tienen los países que no están bloqueados y no están en guerra económica. Por ejemplo, Argentina. Nosotros también tenemos petróleo y no tenemos explotaciones petroleras acorde al petróleo que tenemos. Entonces, ¿quiénes sí lo tienen? Los países que encabezan el ranking económico actualmente: China, Estados Unidos y Rusia. Es decir, que acá se repite lo que pasa con todas las demás materias primas. Los países que producen materia prima no son los que le agregan valor. En eso se sostiene el poderío de estas potencias, ¿no? Bueno, yo acá corto porque son algunas cosas que me parecen importantes pensar. También a la hora de opinar sobre el conflicto de Venezuela, me parece que lo que tenemos que tratar de ver es eso, el contexto. Yo acá hice como un punteíto, ¿no? Después del anuncio de la franja y la ruta. Ahí inmediatamente empiezan sanciones y bloqueos a Venezuela, incluyendo el asesinato de Chávez, bloqueo, ataque terrorista, acción diplomática, el informe Bachelet, que acompañó el gobierno de Alberto Fernández. ¿Alguno leyó el informe Bachelet? ¿No lo leyeron? Básicamente el informe Bachelet era una descripción de la acción policial de cualquier policía del continente. Decía que había apremios ilegales en cárceles y en comisarías, algo que pasaba en absolutamente toda Latinoamérica en ese mismo momento, que había agresiones de personal de seguridad a personas trans y a personas que tenían una identidad de género, algo que pasaba también en Argentina, que pasaba. Decía que había que se registraba persecución a opositores en un momento donde nosotros teníamos a Milagro Sala detenida ya con el gobierno de Alberto Fernández, y que había compañeros en todas las provincias detenidos por conflictos con los gobernadores. Es decir, era un informe que señalaba cosas que sí son graves y que nosotros actualmente denunciamos, pero que eran cosas que pasaban en todo el continente, incluyendo un gobierno que se autodefinían progresistas. Y ese informe fue el que apoyó a Alberto Fernández, que apoyó Boric, que apoyó Lula. Ahí comienza la invasión a Venezuela. Es ese momento en el que comienza la invasión a Venezuela. Y todos los países pseudo progresistas fuimos parte de eso. Digo, para pensar cosas en el futuro, ¿no? 2014, Euromaidán, golpe en Ucrania, donde lo ponen al nazi detestable de Zelensky al frente del gobierno para atacar a Rusia. Nos hacen todas las reclamaciones
reclamaciones de los fondos buitres a Argentina, el impeachment a Dilma Rousseff, en el 2016 el golpe a Bolivia, o otra vez el golpe a Bolivia, 2016, la OEA dice que se demoraba el conteo de votos porque en la zona rural de Bolivia todavía no habían llegado el conteo de votos, y ahí empieza todo el progresismo y una parte del peronismo a decir, ay, pero Evo, qué autoritaria, 2 meses después del golpe de Estado. O sea, siempre pisando el palito, los boludos del perfeccionismo democrático pisando el palito para que después la OEA les dé golpe de Estado a los compañeros. Bueno, y acá termino con este dato. Latinoamérica somos, si nos juntamos, 663 millones de seres humanos. Estados Unidos y Canadá son 381. China y la India, ahora la India un poco más, son 1.400 millones. O sea, está clara la tarea política nuestra. Nos tenemos que juntar. Digo, esto que sabían Bolívar, San Martín, que sabían los españoles del virreinato, que sabían los incas del Tahuantinsuyo, que sabía Che Guevara, que sabían los compañeros de los 60, 70, es matemática pura. Nos tenemos que juntar. Por ahora no tenemos gobiernos que quieran iniciar esa tarea, al contrario, pero sí me parece que redes, al menos a nivel de trabajadores, a nivel de organizaciones, tenemos que reconstruir esas redes, lo que fue en su momento el Foro Mundial de San Pablo, lo que fueron las brigadas de los partidos de izquierda. Tenemos que reconstruir redes sindicales, de organizaciones, nos tenemos que juntar. Porque tener gobiernos que encabecen esa unión también va a depender que podamos construir desde las bases una conciencia latinoamericanista, que es lo que fuimos perdiendo, ¿no? Con todas las dictaduras y todo. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Dejamos acá abiertos a preguntas y a discusiones. Gracias, Marina. No miente cuando dice que tiene muchísimo más material. Quienes la conocemos sabemos que debe tener innumerables placas, videos. Cuando vos les pedís material a Marina, te manda 10 videos de 2 horas. Entonces vos le decís, Mari, pará, no llego a ver todo eso. Imagínense todo lo que le quedó por contar. Pero bueno, también... Lo que sí, yo todo lo que tengo se lo paso a quien quiera. Exacto. Eso es fundamental. Se comparte con quien necesite. Exacto. Bueno, y ahora vamos a tener también muchísimo para hablar, yo ya lo veo ahí preparado. José Yavedoni es docente en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la materia Pensamiento Social y Político Latinoamericano, director del Centro de Investigación de Gubernamentalidad y Estado e investigador del CONICET, cuyo tema de trabajo precisamente son los discursos de la guerra en las transiciones a la democracia, y es además integrante del Consejo Asesor de Presidencia de PDH Rosario. Le damos la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer que estén aquí presentes, que nos estén acompañando. No quiero olvidarme de decir también que me honra profundamente formar parte de un panel junto a Marina y junto a Noelia, y también me honra que me hayan invitado a esta actividad. A ver, les comento un poco la sensación que tuve cuando me cruzaron esta invitación, que fue la semana pasada, a comienzos creo que de la semana pasada, y ahí lo conversaba con mi pareja, con Virginia, diciendo, bueno, a ver, ¿qué puedo pensar el lunes de la semana pasada que quede más o menos estable a la semana que viene? Porque los hechos estaban sucediendo de forma bastante vertiginosa. Y por otro lado, porque el otro asunto que me invadía era la cantidad de información que estaba circulando sobre lo acontecido. Y mucha porquería, es verdad, y mucha porquería. Entonces digo,
qué hacer con todo esto, cómo ordenar todo esto, qué decir sobre todo esto que me imagino que todos y todas acá ya hemos abordado, ¿no? Desde aquel sábado 3 de enero nos ha invadido una tremenda angustia, o al menos creo que es una sensación compartida, y no hemos podido dejar de consumir todo lo que nos llegaba, o al menos lo que queríamos que era un material genuino, ¿no? Y lo que una de las cuestiones que me parecía importantes, ya hoy miércoles, hace 10 días de aquel sábado, 11 días, ¿no? De aquel sábado 3 de enero, es que desde ese sábado hasta hoy incluso, ¿no? Pero fundamentalmente las primeras horas y los primeros días a partir de ese sábado 3 de enero, empezó a circular una suerte de idea, de sentido común, en donde se había producido un acontecimiento que era un parteaguas, ¿verdad? El sábado 3 era como había sido la caída del muro de Berlín, ¿no? Lo que íbamos a vivir después de este sábado 3 es otra cosa. Y a mí me parecía que, efectivamente, no es un acontecimiento menor. María se encargó muy bien de dar cuenta de ello, no es un acontecimiento menor lo que sucedió el sábado 3, sin embargo, esta idea era una idea que estaba siendo producida y estaba circulando medios de comunicación, redes sociales, operadores que uno identifica de la vereda del frente. Y entonces sobre eso me pareció que tal vez había que atreverse a hacerse una suerte de pregunta, de interrogación, o al menos una suerte de crítica, ¿no? Si por tal vez esta idea de crítica entendemos esa interrogación que enfrenta a el poder. Y esa crítica, ¿a qué cosa? A esto que estábamos escuchando, a esto que nos estaba invadiendo, y que tal vez podría denominarse la matriz del hecho consumado. La matriz del hecho consumado y la matriz de un nuevo orden mundial. La matriz del hecho consumado, ¿cuál era? Bueno, el sábado 3, ¿qué sucede? Cae Maduro, ¿no? Maduro cayó. ¿Y qué es lo que sucedió? Cayó el chavismo, cayó el régimen chavista y por lo tanto cayó la revolución bolivariana. Eso fue lo que sucedió el sábado 3 de enero. Y con ello viene acompañado las fotografías de Maduro, viene acompañado también toda una gigantesca, creo yo, operación periodística, operación mediática, una operación de formación de opinión, operación mediática, en donde creo que era, si no fuese trágico, resultaba ser gracioso, en donde trataban de exprimir hasta las piedras para encontrar grupos de venezolanos festejando en los países de Latinoamérica la caída del régimen, ¿no? Eso es esta idea del hecho consumado. Y por otro lado, la idea de ese nuevo orden mundial que ni más ni menos, quién era nuevamente el hacedor de ese orden, quién aparecía como el actor principal en ese orden, Estados Unidos, ¿no? Entonces era el protagónico, el actor protagónico de ese hecho consumado. Ahora, interrogar esto no solamente me parecía necesario, urgente, sino que toda la información que comenzábamos a recibir a partir de ese 3 de enero habilitaba la pregunta de ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Se estabilizó un nuevo orden? Efectivamente, la revolución bolivariana cayó. Y ahí es donde creo que al menos nos deberíamos permitir pensar en que el escenario que se abre es un escenario abierto. Es un escenario en donde
todavía los jugadores están jugando, los actores se están acomodando y aún está todo por reorganizarse. En un momento, pensando en esto, y lo dejo como una ventana abierta para después tal vez, pensaba en que pensaba en este término: el escenario es un escenario aún inestable. Es un escenario inestable. Ahora, claro, cuando se me viene esta idea de inestabilidad, no puedo dejar de vincularla a la idea que aparece en el texto de Empoli, que son, ¿cómo se llama el texto? Los ingenieros del caos. Y donde el caos no aparece como una excepción, sino que aparece como la perfecta condición de funcionamiento de este nuevo orden, ¿no? Entonces uno podría preguntarse, claro, tal vez la inestabilidad ya no sea la excepción, no sea ahí un momento único en donde lo va a seguir un momento de estabilidad, de normativización, ¿no? Tal vez estemos asistiendo a un momento de inestabilidad como condición genuina de funcionamiento del orden. Y con esto sumar otra cosa que ya quienes me conocen aquí, los Vir, Facu, me han escuchado hablar innumerable cantidad de veces, es la importancia que creo tiene para pensar todos los fenómenos de los últimos 30 años, 40 años, que es la noción de crisis. La noción de crisis. Lo dejo como una ventana abierta para después, para la conversación en todo caso. Pero bueno, decía esto. Entonces, el sábado 3 nos encontramos que Maduro cayó. Lo que resulta además desolador de todo este escenario es que lograron hacerlo con esto que empiezan a llamar operación quirúrgica. Una operación quirúrgica en donde, sin tirar un solo tiro, lograron romper el cinturón de seguridad del presidente y llevárselo y salir como Pancho por su casa, ¿no? Y eso realmente resultaba desolador, porque en todo caso lo que nos mostraba era la gigantesca superioridad táctica que tiene Estados Unidos en términos militares frente al resto, ¿no? Claro, bueno, con el pasar de las horas nos hemos empezado a conocer que no, que a Maduro no se lo llevaron, que hubo combates, que hubo muertos civiles, hubo soldados, norteamericanos también, y que no resultó tan quirúrgica esa operación. Entonces la cuestión era ahí nuevamente ratificar esta idea de que en una guerra la primera gran víctima es la verdad, ¿no? Es la verdad. Ahora, ¿qué es lo que pensaba que se está operando, poniendo en juego, poniendo en funcionamiento aquí en Venezuela? Es algo que podríamos llamar tal vez el dispositivo de la modernidad. Una vez más, sobre América Latina se impone este dispositivo de la modernidad. ¿Qué es el dispositivo de la modernidad o qué es la modernidad? Bueno, la modernidad no es una época, la modernidad no es un momento histórico, la modernidad es un proyecto civilizatorio. Es un proyecto civilizatorio que invisibiliza, que elimina otredades y que impone un proyecto. Y que impone un proyecto de carácter político, un proyecto de carácter económico y un proyecto de carácter cultural. Eso era lo que se estaba poniendo en juego, en funcionamiento, una vez más, en este caso en Venezuela. Un proyecto de carácter político donde nuevamente, pese a los últimos 30, 40 años, donde se nos había dicho que el Estado-Nación había desaparecido o estaba tendiendo a desaparecer, una vez más ese proyecto político lo pone nuevamente en el centro de la mesa. Ese proyecto político es el de pensar que la única organización política posible que se pueden dar los pueblos es a través de la idea del Estado. El Estado es el único modo de organización política de los pueblos. Un proyecto económico, bueno, que todos los conocemos, el único modo de organización económica de los pueblos es el capitalismo.
y un proyecto cultural que en aquel momento se expresó en las ideas de la ilustración, si se quiere. Bueno, todos esos elementos son los que Venezuela supo poner seriamente en jaque durante estos años de revolución bolivariana. Algunos con más intensidad, otros con menos intensidad, pero lo supo poner realmente en jaque. Quiero decir, en 2000, me parece que es en 2005, donde Hugo Chávez instala el debate acerca de la importancia y la centralidad de los consejos, ¿no? Del consejismo y de las comunas para pensar la organización política del Estado o para pensar la organización política del territorio. Eso queda plasmado en la Constitución bolivariana y además es nuevamente ratificado en lo que se conoce como el discurso de... en 2012 Chávez da un discurso que se llama El Gran Giro del Timón, no me acuerdo si en esa forma, en donde vuelve a ratificar con fuerza esa decisión. Es decir, la importancia de poder pensar en una organización política que trascienda la noción de Estado y que trascienda la organización centralizada del Estado. Desde luego que la idea del socialismo del siglo XXI pone en jaque la noción de capitalismo y desde luego que en aquellos infinidad de discursos donde lo encontrábamos a Chávez citando a Tupac Amaru, citando a Huaycaipuro, etcétera, etcétera, lo que vuelve a poner sobre la mesa es una matriz de pensamiento y un conjunto de valores que disputan frontalmente con los valores y el pensamiento tanto del eurocentrismo como de Estados Unidos, ¿no? Ese es el dispositivo de la modernidad que se pone nuevamente en funcionamiento ¿cómo se llama? En Venezuela. Y en ese sentido también me parece que resulta importante remarcar que en este transcurso de los días, desde el 3 de enero hasta acá, un conjunto de intelectuales y de periodistas de los más diversos no dejó de poner el acento en la necesidad de nominar, de nombrar con precisión actos que estaban siendo nominados o nombrados de una forma, podríamos decir, eufemística. Es decir, no fue invasión, fue ataque terrorista. La idea de ataque terrorista me parece una idea fuerte que debe ser sostenida. No fue una detención de Maduro, fue un secuestro. Y no fue una operación quirúrgica, sino lo que hubo fue, bueno, fue combate, lo que habíamos mencionado. Les decía, ese escenario abierto, ese escenario inestable, es un escenario que puede ser observado en también diferentes campos. Uno de esos campos es el campo de la política, sin duda, ¿no? Uno de esos campos es el campo de la política. Y decían, en este campo de la política, recién Marina mencionaba también con mucha precisión, existe una infinidad de actores, ¿no? Existe Rusia, existe China, existen los países de América Latina, existe la OTAN, ¿no? La OTAN también es un actor, me parece que es fundamental, pero en el caso de Estados Unidos y Venezuela, todos hemos leído en estos últimos días que Donald Trump tiene hacia el interior, tiene en los mismos Estados Unidos un serio problema de legitimidad, ¿verdad? Es decir, se tiene que enfrentar este año a unas elecciones de medio término. Hasta el momento todos le están dando un escenario muy negativo en esas elecciones de medio término, hay una fuerte caída de la imagen de Donald Trump, hay grandes chances de que Trump pierda el control sobre ambas cámaras del Congreso. Ha habido grandes movilizaciones en Nueva York contra, y ha tenido el gran revés del propio Congreso de Estados Unidos diciéndole: usted no puede agredir más militarmente a países de América Latina y en el caso concreto de Venezuela. Eso me parece que no es un punto menor, por un lado, no es un punto menor,
¿Por qué? Porque uno podría decir, Estados Unidos, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué posee? Bueno, posee un altísimo poder de fuego, un altísimo poder letal. Y esto es una intuición. Posee un altísimo poder letal, pero a hoy miércoles entiendo que no tiene todas las condiciones necesarias para poder ponerlo en juego a ese poder letal. No entiendo eso. ¿Puede pasar? Obviamente puede pasar que lo pongan en juego. Cuando digo no encuentro todas las condiciones, es que entiendo que el costo político de poner en juego esa fuerza, ese poder letal, hoy es muy alto. Porque por otro lado, ¿qué es lo que tenemos enfrente? Tenemos, es cierto, un conjunto de gobiernos lamebotas, podríamos decir, de Estados Unidos, pero por otro lado tenemos algo que, la otra vez lo decíamos, no le salió del todo bien a Trump, que es que creo que imaginaban, tres escenarios posibles después del bombardeo. Un escenario es que se produjera una salida estrepitosa de la población festejando la detención del dictador, y en todo caso eso sí le podía permitir un escenario mucho más favorable para llevar adelante eso que empezó a titiritar a las pocas horas, que es lo de la transición, ¿no? Lo de la transición política, ¿no? Él haciéndose cargo de la transición política en Venezuela. Creo que eso que esperaban encontrar y que no encontraron es también lo que hizo que retrocedieran en chancletas Corina Machado, Edmundo González, como los que debían agarrar las riendas políticas de Venezuela. ¿Cuál es el otro escenario? El de un gobierno bolivariano, que es el que intentaron inmediatamente después, de que no encontraron inmediatamente después intentaron crear ese escenario, ¿no? El escenario en donde hay una Delcy Rodríguez en Moscú, hay unos infiltrados en unas quintas columnas en el gobierno bolivariano, está fracturado ese gobierno bolivariano, están fracturadas las Fuerzas Armadas, o sea, crearon un escenario en donde efectivamente el gobierno bolivariano está, pero es un gobierno que va a responder a Estados Unidos, ¿no? Ese escenario tampoco se les dio. Era el escenario en donde, Atilio Borón esto lo menciona, es el escenario en donde pensaban que el gobierno bolivariano podía hacerse cargo de la administración de lo político y Estados Unidos hacerse cargo de la administración de lo económico, que es de la administración del petróleo, ¿no? Esto que anda también vociferando todo el tiempo Trump, que recién Marina también lo comentaba. El tercer escenario es el escenario más complicado para Trump, y es el que efectivamente se dio. Es el escenario en donde encontramos un gobierno bolivariano muy plantado, un gobierno bolivariano que no da muestras de ninguna ruptura y ninguna división, con unas fuerzas armadas también sólidas, y encontramos fundamentalmente una revolución bolivariana que ha salido hasta el día de hoy a la calle a respaldar todo este proceso. Desde el sábado 3 hasta hoy ha habido movilizaciones de una masividad que la verdad emociona, de una masividad que emociona. Han salido los movimientos sociales, hoy salieron trabajadores y trabajadoras, y esto me parece que responde a un elemento que no es generalmente tenido en cuenta, y es de cierto éxito de esa revolución bolivariana, en donde nos muestra que la misma no es solo el gobierno, sino que hay toda una estructura de poder hacia abajo constituida fundamentalmente por los poderes comunales. Los poderes comunales de los trabajadores, trabajadoras, los consejos vecinales, los consejos referidos a movimientos sociales.
Consejo de Mujeres. Eso es lo que ha salido a responder. O sea, Estados Unidos creyó encontrarse con un pueblo hastiado que iba a salir a festejar la caída del dictador y se encontró con una revolución bolivariana que, pese a todos los problemas que tiene, que pese a todas las críticas que se le pueden hacer y que no es el momento, pese a todo eso, salió a respaldar a ese gobierno. Que esa, de alguna manera, es salir a respaldar la propia revolución, salir a respaldar uno mismo. Entonces, ese escenario es el escenario más incómodo que podría haber encontrado Trump a la acción de ataque terrorista que realizó el sábado 3 de enero. Por otro lado, quiero hacer referencia a esto que me parece que, porque Noé al comienzo había mencionado esta cuestión de que Trump en sus discursos nombró la palabra petróleo 20 y pico de veces, 22 veces, y la palabra democracia no la nombró nunca. Y esto no es menor. Lo nombra Noelia efectivamente porque no es menor. Pero lo que me parece que es importante es poder sacar de aquí una suerte de enseñanza, de pedagogía. Estas nuevas derechas, llamémosla, ¿no? Bolsonaro, Milei, Cast, ahora en Chile, o Piñera en su momento, Trump, bueno, en Europa, Meloni, etcétera, etcétera. Estas nuevas derechas, me animo a decir, no tienen absolutamente ninguna filiación, ninguna predisposición a la democracia. No la tienen. Pero no porque sean malas personas, lo son. Realmente lo son. Trump es una mala persona, Milei lo es, una mala persona lo son. Pero no por eso no tienen una buena disposición a la democracia, sino porque suscriben y se inscriben a una escuela de pensamiento, si se quiere, a una corriente de práctica política en donde la democracia es realmente desvalorizada, desjerarquizada. Desde mediados del siglo XX hasta la fecha, los ideólogos, los intelectuales de esa derecha, los teóricos de esa derecha nos han dicho, en la cara nos han dicho, que la democracia es solamente un medio para cumplir un fin, que es el de la selección de autoridades políticas, y que ese medio no es infalible. Cuando ese medio falle, o cuando encontremos algún otro medio mejor para la selección de autoridades políticas, a la democracia la dejamos a un lado. E incluso llegan a decir que la democracia está vinculada al totalitarismo. ¿Cuál es el totalitarismo? Maduro es un totalitario. Maduro es una persona que en nombre de un todo, de una totalidad, toma decisiones, y con esas decisiones que afecta esos 3 principios que suele citar nuestro presidente, citándolo a intelectual orgánico del mileísmo, que es Bertie Venegas Lynch. Vida, libertad y bienes, no sé, creo que son esos 3 principios. Es decir, el totalitarismo actúa, supuestamente, ¿no? Actúa invadiendo esas esferas inviolables de las libertades individuales. Y que por el contrario, el liberalismo es una corriente de pensamiento, y por lo tanto es una práctica de lo político, que puede convivir, comulgar perfectamente ¿con qué? Con el autoritarismo. Con el autoritarismo, a ver, lo dicen en la cara, no hay que hacer hermenéutica de esto, no hay que hacer una lectura forzada y tirada de los pelos. Lo dicen, ¿no? Lo dicen. Y la verdad que sobre esto tampoco hemos podido decir mucho nosotros y nosotras de este lado, ¿no? ¿Qué quiero decir que no hemos podido decir mucho? Que la única respuesta que estamos encontrando a eso es la indignación. Nos estamos indignando frente a eso,
pero no estamos pudiendo transformar esa indignación en una respuesta política. Y por lo tanto esa indignación termina siendo una suerte de indignación de corte moral, ¿no? Nos indignamos por el desprecio que estos tipos le tienen a la democracia. Y la pregunta también hay que hacerse, efectivamente, ¿cuál democracia? ¿Y qué democracia estamos dispuestos también a defender y a construir en su defecto? ¿No? Porque efectivamente, las democracias occidentales son las democracias liberales, las democracias atomizantes, las democracias representativas, y en su defecto, literalmente, lo que encontramos en Venezuela es al menos el intento en algunos espacios de la creación de dispositivos de democracia popular, de participación democrática popular. Bueno. Entonces voy a saltearme aquí todas las cosas que iba a decir sobre la cuestión del petróleo, porque ya les abordó y en todo caso después lo mencionamos, pero no quería dejar en realidad quería mencionar rápidamente dos cuestiones. Una es que el progresismo desde hace 40 años para acá ha comprado un discurso que es el discurso de la globalización y en todo caso lo que podemos decir es el discurso de la globalización y su expresión cultural en el discurso de la posmodernidad, ¿no? Recién hablábamos esta cuestión del Estado, ¿se acuerdan? Bueno, hay un texto que supo salir en ese momento de quien había sido un gran intelectual durante la década de los 70 y los 80, además de un gran militante político, que es Antonio Negri, ¿verdad? Bueno, que escribe un texto que es un texto que se acomoda perfectamente a los nuevos tiempos. El texto Imperio, en donde dice, bueno, ya los estados no tienen la relevancia, el imperio ya no tiene centro. Ese texto es, ustedes saben también, discutido frontalmente por Atilio Borón en una serie en un librito, y después tiene un libro de él que se llama Geopolítica de América Latina o algo así. Entonces, quería decir esto, con la caída del muro, lo que cae, lo que nos dicen que caen, son los grandes relatos, ¿no? Esos grandes relatos, ¿cuáles son? Bueno, uno de ellos es el socialismo. Y parece ser de que desde allí para acá no existen más grandes relatos, y sin embargo, quienes nos imponen esos grandes relatos son ellos. ¿Acaso el capitalismo no es un gran relato? ¿Acaso la libertad o la libertad individual no es un gran relato? ¿Acaso la sociedad de libre mercado no es un gran relato? Bueno, pues lo que creo que debemos comenzar a reconsiderar es la posibilidad de comenzar, yo no sé si a construir grandes relatos, eso lo dirá la historia en su defecto, pero sí a recuperar por lo menos algunos de aquellos términos que han sido denostados, post caída del muro de Berlín, han sido denostados, que eran propios de nuestro acervo, que con la denostación, con toda el furibundo ¿cómo se llama? Bombardeo hacia esos conceptos, hacia esos términos que organizaban nuestra práctica política, nos hemos encontrado desarmados intelectualmente y desarmados políticamente. Y esos términos son, se me ocurre en este momento por lo menos dos: revolución y socialismo. Revolución y socialismo. Y con esto quiero recuperar a un gran marxista de América Latina como fue José Carlos Mariátegui, que en una intervención que realiza en el año 1929, termina esa intervención diciendo: somos antiimperialistas porque somos marxistas, porque somos socialistas. En todo caso podemos parafrasearlo así, ¿sí? Tomamos un poco más de la Gran Familia. Somos antiimperialistas porque somos socialistas. Digo, ¿y esto por qué lo menciona Mariátegui? Porque no basta con ser antiimperialista. No basta con discutir únicamente esas intervenciones de las que también mencionaba aquí, que hemos sufrido en el continente hace por lo menos 150 o 200 años. Sino que lo que hay que hacer es producir un proyecto de futuro que seduzca, que interpele y que discuta con ese proyecto de la modernidad que recién mencionamos, que es Estado, que es capitalismo y que es cultura del individuo, ¿no? Y quiero terminar. Hoy me mandó una amiga que vive en Caracas, que es escritora,
me mandó un escrito que yo le pregunté si lo podía leer acá. No es muy largo, pero se llama Indira Carpio, y escribió lo siguiente. Ella es Tibisay Suárez. Tiene 80 años de edad y además sufre de Alzheimer. Vivía desde hace 15 años en el apartamento C3 en el piso 2 del bloque 12 en la urbanización Rómulo Gallegos, ubicado en la parroquia Carlos Sublet en La Guaira. Su apartamento fue uno de los 8 bombardeados durante la incursión militar estadounidense en Venezuela. En el momento del impacto, ella, como el resto de sus vecinos, dormía. La humanidad de la abuela fue alcanzada tras la explosión del misil que cayó sobre el edificio, sometiéndola físicamente a un rincón de su casa en escombros. Jesús Linares, su vecino, la vio y fue en su ayuda. Él es bombero de profesión y acaba de evacuar del edificio entre las paredes y los tubos de agua a su madre Jesucita, de 85 años, y a su hija Yoli Ángeles, de 16. Como su vocación es el rescate, volvió por la señora Tibisay. Tibisay estaba en shock. Jesús verificó que había sido herida en la pierna izquierda y en la cabeza. Aplicó un vendaje improvisado y pidió ayuda a otros vecinos para ponerla a salvo. La trasladaron en una silla a oscuras y bajo ataque. El sonido de los aviones y las detonaciones en la meseta de Mamo, a escasos 3 kilómetros, atemorizaban a los vecinos que, por encima de sus miedos, ayudaban a los heridos. Tibisay era amiga de la señora Rosa González, que vivía en el primer piso, en el apartamento C2. Con ella, Tibisay compartía las comidas y los cuentos de cuando vivía en San Agustín y era costurera, su gusto por la salsa brava y la palabra de Dios, los cuentos de su hijo en Alemania, los recuerdos de su nieta que ahora está fuera del país. Rosa, de 80 años, murió después del impacto del misil que cayó en su cuarto. Hay quienes miran entre los escombros y ponen en duda la idea de que allí explotara un misil estadounidense. La comunidad lo tiene claro. Ellos mismos consiguieron los restos del artefacto disparado contra la población civil venezolana. Tibisay permanece en el hospital de Pariata. Cuando la visité me dijo que tenía hambre, que no había comido. La mujer que lo acompañaba negó con la cabeza. ¿Ya comiste? Repetida. Pero yo sentí que iba a estar bien cuando me dijo que tenía hambre. Bueno, muchas gracias.